Hoy estamos entre amigos en este detrás de cámara. Y es que cuando vemos más allá en profundidad, somos más empáticos, valoramos y amamos más a quienes nos rodean. Te invitamos a conocer nuestro backstage. Bienvenidos a otro programa de Backstage. Este es un programa donde podemos conversar, aprender cosas que tal vez no se ven a simple vista. Todos en algún momento pasamos por situaciones complejas y esas situaciones complejas nos llegan a veces a un vacío. Intentamos llenarlo de diferentes formas, pero ese vacío a veces queda y sigue aumentando. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo. En este día tenemos a Diany de la Vega. Es uno de nuestros músicos, baterista, percusionista, y queremos saber un poco más de la vida de él. Acompáñanos en el programa de hoy en Backstage. Gracias por estar conectado con nosotros, cada uno de los que se conecta con todos nuestros programas. Gracias por estar acá, a los que nos mandan saludos siempre. Queremos que este sea un espacio donde podamos interactuar, donde podamos conversar, donde tal vez te sientes identificado con alguna de las historias que vamos a compartir. Y esa es la idea, que podamos compartir, unirnos más. Y en este día quería presentar a Diany de la Vega, que es uno de nuestros bateristas. Diany, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo súper. Aquí me encanta este nuevo programa, me fascina. El set, todo, así que gracias por invitarme. Este era uno de los programas que yo quería hacer, porque tú tienes pero mucha historia que contar. O sea, Diany, ¿cuántos años tienes tú, Diany? Tengo 39 años. O sea, ya vas entrando a los 40. Ya casi estoy llegando a los 40, imagínate. Es como que... Bueno, ¿tú tienes ya cuánto? 46. Así Después que te cuento cómo fue la transición de los 30 a los 40. Yo te cuento. O sea, después de los 40 uno trata de aguantar la línea esa que no caiga, porque así que trata de aguantarla lo más posible. Así que ya se empiezan a usar. Pero ahí casi ya picando los 40 el año que viene, 27 de mayo. Así que está bien. Vamos preparándonos para eso. Diany, ¿tú de dónde eres originalmente? Mira, soy nacido en Cuba. Nací en Camagüey, Cuba, y me crié en Santa Clara. Eso es como decir, está bien pegado. Ajá. Y para hacerte el cuento corto, se da la oportunidad de salir de Cuba. Y cuando salimos de Cuba, salimos mi familia, que se compone de 4, la de mi tío, que se compone de 4, 8 en total, y nos radicamos en Puerto Rico. Así que si me escuchas ese acento puertorriqueño, puertorriqueño. Porque llegué a los 9 años a Puerto Rico y prácticamente hice mi vida todo allá en Puerto Rico hasta hace unos 6 años que emigré para acá, para Estados Unidos. Ya, y entonces, ¿cómo nace el gusto por la música, pasión por la música? ¿Hacías música ahí en Cuba, en Puerto Rico? Wow. ¿Cómo fue eso? Mira, esta entrevista me está tirando para atrás. Mucho para atrás. Bueno, ponete a funcionar las neuronas, porque después de los 40 las neuronas ya no pega así bien. Así que funcione. Bueno, desde niño, mi pasión musical estuvo identificada desde niño. ¿Y cómo supe que mi instrumento principal, en el cual me iba a estar destacando, iba a ser la percusión? Es porque todo lo que escuchaba dentro de la música eran dos cosas. Era lo percutivo y el bajo. Y si tú me preguntas hoy, casi llegando a los 40 años, ¿cuál es mi instrumento favorito? Yo te diría el bajo. Ajá. Pero lo tengo en mi mente, sé todo, pero pues me destaco en la batería. Empiezo en Cuba a identificar la música en estas dos fases, percutivo y el bajo. Y, mano, empiezo a coger
en Cuba obviamente era... Para obtener esos instrumentos, todo, No. ¿qué usabas para...? Mano, latones de galleta. Latones de galleta. Sí, yo veía los videos o veía los conciertos o lo que se podía ver en ese momento y yo dije, voy a emular una batería. Y yo cogí las Sport Soda, vamos a poner las galletas Sport Soda, que no eran Sport Soda, eran otro tipo de galletas que habían allá. Y luego yo cogí y me acuerdo que cogí un latón, una paila de pintura, Ajá. no sé si se paila, Sí, un tarro de pintura. Exacto. Y hice algo mecánico inventado para que fuera el bombo. Los platillos eran tapas de olla. Y el snare, los toms, todo era lata. Oye, ¿y tu mamá? Se volvía loca. ¿Por qué Porque- se le empezaba a sacar las cosas y ella iba a Mano. cocinar y no estaba la olla? Ahí a Diana y la tiene ahí afuera. Brother, eso era todo el tiempo una pelea porque no era solamente mi mamá, era todo el vecindario. Ahí está Diana repartiendo palo con eso, haciendo un escándalo. ¡Cállalo, cállalo! Pero ahí, y entonces bajé de eso a unas latitas como de Coca-Cola o algo así, Sprite, que había, pero de otro refresco, y empecé a tocar con algo chiquitico para que nadie me escuchara. Y ahí fue que nació. Y déjame decirte algo, nunca en Cuba, nunca yo toqué una batería. Yo nunca tuve la oportunidad de tener un instrumento en Cuba. Bueno, salí a los 9 años. Posiblemente si me hubiese quedado en Cuba hubiese estudiado música y ahí sí en una universidad o una escuela musical hubiese tenido una batería, pero nunca. Hasta que llegué a Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico, bien fresco yo, un día estoy en la Academia Adventista, yo estudié en la Academia Adventista Metropolitana en Puerto Rico, y me encuentro a uno de los integrantes de un grupo vocal en aquel momento que se llama Alpha Voices. Y él tenía una batería. Y me dice, Diani, ¿tú tocas batería? Y yo le digo, pues claro. Ah, ¿de verdad? Traerte la batería. Pero tú lo que tocabas eran baterías de los tarros y las cosas. Yo O nunca... sea, nunca te había enfrentado a una batería de verdad. No, yo... O sea, sí, tú tocas batería, pero sí, son ollas, son Sí. cosas, eso es lo que tú. Yo lo que tenía en mi cabeza en ese momento era la idea de que aquí estaba el hi-hat, de aquí estaba el snare, bombo, y yo tenía prácticamente todo en mi cabeza de cómo era. Pero yo sentarme en una batería real, no, nunca en mi vida. Me la trae. Ya, ¿de verdad tú tocas batería? Sí, yo toco batería. Y me la trae y me acuerdo que me la arma, porque yo le dije, ármala, porque yo no sabía cómo armarla. Y me mira así como que tú no eres baterista. ¿Cuántos años tenías ahí? Bueno, como 9, casi 10 años ya. Ya. O sea, casi recién llegado, Casi recién. un niño todavía. Un niño todavía. Y brother me la armó y yo cogí los palos y empecé a emular lo que tenía en mi mente. Porque no era ni tan siquiera, y lo que había practicado los latones de galletas. Y tú solo, que obviamente nadie te yo solo, enseñó. nadie. O sea, nadie te dio Sí. clase, te hizo. Mi papá no es músico, mi mamá tampoco, ni mi tío, ni mi primo, nadie. En mi familia se destaca, por lo menos en esta generación, en musical. Yo soy el único músico, como quien dice. Brother, y empezó a tocar, y yo mismo me sorprendo. Yo digo, wow, sí, tú sabes, lo que tenía en mi mente, sabes, obviamente a nivel no profesional, a nivel normal, pero tenía la idea, era seguir experimentando eso. Y me acuerdo que fui donde mi mamá, le digo, mami, quiero una batería. Díselo a tu papá. Papi, quiero una batería. Díselo a tu mamá. Y me acuerdo que me llevaron a una tienda en Puerto Rico, Margarita Music se llamaba. Y, claro, mira, me acuerdo, me emociono. Y me acuerdo que llegué y había un montón de baterías, loco. ¿Sabes? De todos tamaños y de todos precios. Es que en vez de ir a una tienda de juguetes, quiero juguete, lo tuyo era una batería. Y Una ver batería, ¿verdad? un montón de baterías era el sueño. Y me acuerdo que mi papá me dice, y mi mamá, ¿qué batería tú quieres? Y me acuerdo que había una Yamaha color negra que me fascinó. Y, brother, y mi papá me dijo, perfecto, ¿tú quieres esa? Sí. Y entonces el vendedor me dice, pues tienes que llevarte platillos, tienes que comprar platillos. Y me No acuerdo, es solamente. y me acuerdo que mi papá, pues entonces, ¿qué platillos tú me recomiendas? Y llévate estos a Coston, unos Sildian a Coston que en aquel momento no eran baratos. Brother, y mi papá me compró una batería de respeto. Y yo empecé,
Y empecé a practicar, empecé a practicar. Yo creo que tu mamá dijo, mira, cómprale porque yo no quiero que más me use las ollas, ni no quiero saber nada, cómprale lo que él Nada, pida. cómprale para que no me... Y ahí empezaste. Y ahí empecé a practicar y realmente fue una etapa muy linda de mi vida porque canalicé posiblemente en mi juventud muchas cosas que hubiese hecho al garete en esa etapa de mi vida en la música. Y eso para mí fue como que me salvó de muchas cosas. Lo siento. Yo miro para atrás ahora y digo, wow, sí, fue una etapa en la cual todo se dio de una manera para que eso pasase. Y brother, ¿dónde tenía que tocar? Mis papás son adventistas y yo dije, pues, mano, yo creo que yo puedo tocar aquí. Antes de entrar ahí, ¿tú tomaste clases de batería? ¿Te pusiste con un profesor, algo a aprender? Mira, ¿O fuiste autodidacta? Fui autodidacta. Me acuerdo que cuando salgo de high school, digo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer ahora? Y estoy en la mente, en esa edad, los muchachos están pensando, ¿qué hago con mi vida ahora? Tengo que elegir algo, Dios mío. Estudio música, no, pero es que me dicen que me voy a morir de hambre si soy músico. No, pues tengo que estudiar otra cosa para poder. Entonces tengo toda esa melcocha en mi cabeza para tomar una decisión. Y me acuerdo que me metí en la Interamericana, la Universidad Interamericana, que es la única universidad en Puerto Rico que daba música, como bachillerato. Pero no duré ni un año, porque no... Porque era muy mecánico para mí. ¿Sabes? Para mí la música, claro, hay gente que la estudia profesionalmente y yo lo entiendo ahora. Pero lo que yo veía ahí no me inspiraba a estudiar música. Tú eras un músico libre, tú querías... Sí, había muchas cosas que me estaban enseñando que ya yo me las había aprendido. Entonces yo dije, wow, yo estoy aquí estudiando música para aprender a leer. Sí, qué bueno, pero el feeling, ¿dónde está? ¿Dónde está el alma, el espíritu musical? No todo es mecánico, no todo es, ¿me entiendes? Aunque... Hay que saber leer igual, es básico. pero también viene la otra parte. Hay otra parte. Y bro, estuvo como un año y me salí, estudié otra cosa. Dije, no quiero saber más de estudiar música, no me siento aquí. Pero seguí en la batería y todas esas cositas. Bueno, mira, antes de seguir entonces con lo que viene, quería recordarle a la gente que nosotros tenemos mucha programación aquí en el canal de YouTube de la Iglesia de Forest City. Los días lunes y los días viernes a las 10 de la mañana, hora local, tenemos El Secreto de la Vida, que es un programa dirigido por el Pastor Ponce, que nos habla de distintas temáticas, tenemos invitados, es en vivo, podemos interactuar con ustedes que tengan preguntas, a veces quedan algunas preguntas de lo que pasó en el sermón o alguna cosa que queremos que ustedes quieren saber. Estamos en ese programa, El Secreto de la Vida, dirigido por el Pastor Ponce, a las 10 de la mañana los lunes y a las 10 de la mañana los viernes. Así que lunes y viernes tenemos esa programación que es importante para que nos sigan en nuestras redes, compartan este programa, gracias por estar con nosotros. Y entonces queremos continuar ahora entrevistando a Diani. Y bueno, Diani, estábamos hablando recién de cómo tú comenzaste, cómo empezaste a tocar, cómo fueron tus inicios. Entonces, ¿dónde te pones a tocar? Ya tienes tu batería, empiezas a aprender, empezaste a tocar en la iglesia, con un grupo. Ya, ¿cómo fueron tus inicios ya como músico? Mira, esto fue una etapa bien marcada, porque me enfrenté a cosas que no pensaba que me iba a enfrentar. ¿Por qué no pensabas que te ibas a enfrentar a eso? Porque... ¿Qué es lo que había en tu mente cuando empezaste que después tú dijiste, esto no era así como yo pensaba? Imagínate cuando tú estás emocionado. Yo estoy emocionado porque tengo un talento y wow, cuando tú tienes algo que te emociona, que tú haces, que es tu pasión, tú quieres sentirte de que lo puedes hacer libremente. Que si tú tienes un talento, puedes distribuirlo, puedes hacerlo libremente. Puedes compartirlo. Puedo compartirlo, ¿por qué? Porque me apasiona, porque es algo que me llena, que es mío, es muy propio. Y siendo un niño, digo, ¿dónde puedo implementar esa parte musical, este talento, esto propio que tengo, este don, esto que me han regalado? Y obviamente, pues, ¿dónde es el mejor lugar?
en la iglesia. Me acuerdo que empiezo a entrar, a tocar las puertas, primero de una iglesia que visitaba con mis padres, pero no había músicos. Entonces, todo era cassette. Y yo decía, bueno, pues aquí yo no puedo tocar. Ahí se notaban los años que tienes tú al decir que todo era cassette. Me choteé. Y me acuerdo que en ese momento, por el mismo estudiar en la academia, ya tenía algún tipo de relación con algunas personas. Y hacíamos jamming en la misma academia y demás. Y eso dio hincapié a que vieran el talento o lo que estaba haciendo y me empezaron a llamar para tocar en otras iglesias adventistas en grupo. Me acuerdo que el primer grupo que me invitó a tocar, un grupo de Puerto Rico, se llamaba Last Call. Last Call. Chord, ok. Como que la última llamada. Ya. Y Last Call. empecé ahí. Inclusive el pianista Ujú. de ese grupo va a Orlando Central, es pianista. Ah, ya. Se me olvidó el nombre de él. Y me lo encontré aquí cuando emigré y vine para acá. Empiezo con él y me acuerdo de que el otro lugar donde podía tocar era la iglesia adventista de Río Piedra. La iglesia adventista de Río Piedra estaba un poquito más ya puesta, más avanzada y me empecé a meter ahí, pero, mano, tocaba así. Como con miedo. en vez de con la latita de soda. Sí, era como el mismo que feeling. sácate unos palitos de oído y yo decía, Dios mío, qué tensión. Era tanta la tensión que yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo no. Entonces todo era tensión porque yo sentía esa tensión de todo. Y me acuerdo que en la misma Academia Adventista, abren una sección, una iglesia, como era un proyecto para atraer personas que fueron adventistas y se fueron, y se llamaba Lighthouse. Okay. Entró ahí y ahí sí habían unos músicos más top. Me acuerdo que estaba Edgar Río, que era el director musical. Edgar Río era el director de Alfa o Nota, el grupo Nota. Y me dijo, Diani. The Voice, después ganaron exactamente. acá en Estados Unidos. Vete para acá, Diani. Y empecé ahí con él y él me enseñó tanto, ese Edgar. Y empecé ahí. Brother, esa fue mi mejor etapa. Porque realmente ahí pude entender, no solamente aprender, sino entender lo que estaba haciendo. Porque sí, estábamos haciendo música, pero lo que estábamos haciendo era totalmente distinto a cualquier sensación afuera. Nunca la había experimentado. Empiezo a tocar ahí todos los sábados, todo chévere. Y creo que estuve como un año ahí. Y luego de eso, cerró. La iglesia no fue más. Y traté de entrar a otras iglesias adventistas que ya estaban un poco más adelantadas en la música, pero seguía sintiendo como un freno ahí, como una resistencia. Brother, pero una cosa que yo te digo que ni te la sé explicar. Era como ¿cómo es posible? Y yo discutía con los líderes a veces. Decía, ¿cómo es posible que tú me estés limitando en hacer algo, en expresar mi don, lo que siento, lo que Dios me ha regalado, simplemente porque tú me estás diciendo de que no se puede? O porque hay algo que dice que yo no puedo tocar batería dentro de la iglesia. Y yo te voy a decir claramente, yo sé que te dijeron que la batería era un instrumento del diablo. Correcto. Eso es lo que te dijeron. Y yo le decía al piano también. Inclusive, el piano es un instrumento percutivo. Eso hablábamos en el otro programa con Daniel también, y yo dije, el piano es un instrumento de percusión. Y el piano era un instrumento que primero que fue uno de los primeros instrumentos. Hay muchos primeros instrumentos, sí. Pero... Y era el instrumento que estaba metido en todos los burdeles, en todas las locuras. Entonces, como yo decía, espérate, tú me estás comparando a mí, vamos a hacer comparaciones en que esto sí y esto no. Dame una base. ¿A qué se debe tu no? ¿A qué se debe la resistencia? Y no era solamente de una persona, brother, eso era... Y entonces ese, digamos, pasión que tú tenías de poder entregar y todo, se fue aplastando. Totalmente.
¿Qué es lo que causó eso en esa edad para mí? Una rebeldía. Eso causó, ¿cómo es posible que si Dios me regaló esto eh, y está en mí, cómo es posible que yo quiera adorar y yo quiera usar, así como la voz, así como el piano, así como la guitarra, así como cada don que ha tenido persona, y yo no puedo hacerlo dentro de mi propia iglesia, porque me estás poniendo tantas trabas y rechazo y demás? Yo te diría que yo fui uno de los pioneros, y me atrevo a decirlo. Yo fui uno de los pioneros y los que di candela. Yo di candela. Porque yo no me podía quedar de brazos cruzados, simplemente aceptar de que no, pues no, ¿por qué? No fuiste a la pelea. Di la pelea, y eso me llevó a una rebeldía, Denan, increíble, lo cual dejé de asistir a la iglesia, lo cual, ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? bueno, en ese ya yo tiempo? tenía ahí como 17, ya estaba ya casi a los 18 años. Ya casi en la universidad. ¿No? Y empecé a exponer mi talento afuera. Si no me dejan tocar aquí, pues yo voy a buscar otros lugares a tocar. Empecé a exponerlo afuera en forma buena al principio. Empecé a tocar con... Ay, se me olvida el nombre de ella. Se me olvida el nombre. Una cantante cristiana puertorriqueña. Ya te vas a acordar. Que me dio la oportunidad y toqué con ella en varias presentaciones. Y de ahí ya empecé entonces a meterme un poquito más a lo secular, porque acá yo no podía tocar mucho. Ya prácticamente esa misma decepción que tenía dentro de mi propia iglesia me hizo decir, no, ¿para qué? Porque es que era tanta la molestia que me dijeran no, por algo que no entendía. Y en ese tiempo, esa madurez que tenía, obviamente, como niño, como joven, creo que no supieron manejar esa parte. ¿Y tus papás qué hacían cuando veían que tú estabas frustrado, que querías un espacio, no daba, y tú empezaste a irte cada vez más al mundo secular, a tocar? Fíjate, mis padres nunca me han puesto vallas. Ellos han sido siempre, me han apoyado, y ellos han hecho algo muy bueno para mi vida. Ellos me han aconsejado hasta donde ellos entienden y han dejado que yo tome o tenga mis propias vivencias de lo que es lo bueno y lo no tan bueno. Y eso se lo agradezco grandemente, porque esa libertad, no es una libertad, esa forma me llevó a experimentar cosas conscientes, porque yo soy el tipo de persona que si tú me dices, me empiezas a trancar por todos lados, yo creo que todo joven pasa por eso. Cuando te empiezan a trancar, llega el momento que tú explotas y te vas para otro lado. Eso siempre tiene una consecuencia. Así que ellos me decían, Diani, ¿qué podemos hacer? Imagínate, ellos estaban igual que yo. Si no puedes hacerlo, busca otra cosa, trata de hacer. No, es que yo no quiero hacer otra cosa. Y entonces ahí empiezas a entrar cada vez más en el mundo secular. Sí. ¿Y te quedó gustando el mundo secular? Me encantó. Tengo que ser franco, soy franco, ¿sabes? Sí. Me encantó, no en el mal sentido. Okay. Me encantó porque al tú venir de un lugar, yo crezco en la iglesia adventista, siento este rechazo. En ese momento, estoy hablando, wow, hace muchos años atrás. No me encontraba, no tenía herramientas, no me daban herramientas, no había nada. Pues entonces empiezo a probar este otro lugar, este otro aspecto que puedo expresar mi talento, que puedo ser yo, que aprendo otras cosas y puedo ser libre en unas áreas musicales. Estoy hablando del área musical, que yo dije, wow, esto es. Me acuerdo, yo creo que hoy en día todavía sigue eso en mi corazón. Yo me acuerdo que yo me conocía todos los discos de Alejandro Sanz. Todos los discos. ¿Los podías tocar todas las canciones? Mi sueño como músico en esa etapa de mi vida era ser el baterista de Alejandro Sanz. Para que tú veas. Y ahí iba, brother. Tenía Vinny Colaiuta, uno de los bateristas de uno de los discos de Alejandro Sanz. Y, brother, ese tipo yo le tenía mangado todos los cortes.
todo, todo. Yo decía, yo quiero seguir esto para ser músico. Y eso era lo que me apasionaba en ese momento. ¿Y dónde empezaste a tocar entonces? Que tú dijiste, me fui al mundo secular. ¿Cómo fue eso? ¿Tocaste Mano, en empecé, banda, en evento, en pub, en qué? me empecé a tocar en pubs, empecé a tocar en restaurantes, lounge, covers, un poquito más de R&B. Y así, poquito a poquito fui entrando con diferentes bandas y demás. Y fui exponiéndome dentro de ese campo. Ahora, en esa exposición, porque uno dice, no, yo puedo ir y voy a ser fiel a mis principios, lo que sea, y voy a hacer luz, y, y- y puede estar esa visión que es totalmente válida. Pero a ti, ¿cómo fue eso? ¿Esa exposición fue consumiéndote de a poco o tú te quedaste, no, o sea, estos son mis principios, esto es lo que yo creo? ¿Cómo fue esa exposición para ti? O sea, llegó un momento que tú ya no te importaba la iglesia, no te importaba Dios, o sí. ¿Cómo fue esa exposición para ti? Mira, mm, creo que tomé mucha lejanía a lo que era la iglesia. Pero de algo sí me acuerdo que aunque estaba no en iglesia, imagínate, ya yo 18 años con carro, yo Te siempre he sido pagaban bien por ir. independiente, eh, aunque habían áreas y avenidas que podía experimentar, por alguna razón hice muchas, pero no otras muchas que me hubiesen podido llevar a, a otras etapas de la vida. Pero siempre tuve dentro de mí esa vocecita que me decía, caballito, eso no. Caballo, no, eso no. O sentía, y era algo bien marcado, men. Tú cuando estabas ahí en ese ambiente, por ejemplo, y hacer así, bien honesto, bebiste alcohol, Sí. fumaste, o sea, ya, o sea, eso ya para ti ya no fue, o sea, ya llegó un No, momento que ya eras parte de, o sea, de sí, todo ese ambiente que se totalmente, vivía ahí. totalmente. ¿Sabes? Yo creo que el no, 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 no de lo que recibimos en toda la vida me llevó a decir, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Eh, y experimenté, claro. O sea, estuve en ese mundo y experimenté alcohol, droga, eh, todo. Hasta cierto punto de otras cosas que no pasaron, que es que yo digo, wow, ¿por qué en ese momento tuve ese feeling? ¿Por qué en ese momento pasó algo? ¿Por qué en este momento? Y, brother, donde único yo puedo decir que no pasó es porque Dios de alguna manera me estaba protegiendo. De verdad, ¿sabes? Es que no había de otra forma. O iba a hacer algo y no se daba. Y eso me llevó a depresiones, eh, me llevó a un mundo gris. Yo pasé un mundo gris muy fuerte, un mundo donde estaba perdido interiormente, porque no encontraba un norte. Imagínate, uno de esa edad, eh, habían demasiadas cosas en el cual yo tuve que bajar la cabeza y en depresión. Me acuerdo que, y esto es algo, brother, me acuerdo que pensé, era tanta y tanta la presión, Denan, eh, y, o la frustración, tantas emociones, la depresión, El vacío. el vacío, era tanto, tanto y tanto y tanto y tanto que yo pensé quitarme la vida. Y Dios hasta me salvó de eso. Eso es una de las cosas que tú dijiste que Dios de alguna manera Sí, actuó sí, para que no llegara a hacer ciertas cosas. Eso fue una de sí. las cosas que... Eh, y me metí en un mundo, y esto lo digo con mucho respeto, me metí en un mundo, yo pude experimentar, Denan, lo que es el mundo en el campo espiritual, identificar lo que es bueno, identificar un campo espiritual malo. Tú experimentaste los dos. Yo experimenté los dos. Yo sé, y es un ambiente que se siente.
Es un ambiente denso, es un ambiente feo, es un ambiente que no da nada bueno. Yo experimenté ambas cosas. Y cuando me adentré al campo negativo, ahí fue que, pero fue una debacle que te puedo contar cosas que para mí fueron sobrenatural. Cuéntanos una de esas. Brother, como te estoy diciendo, creo mucho en el campo espiritual bueno. Siempre nos enfocamos en el campo espiritual bueno, pero nunca le damos respeto o le damos, yo creo que en la misma Biblia lo especifica en todo y a veces no pensamos que existe este otro campo espiritual. El diablo, pero existe un campo espiritual malo brother, a veces salir de ahí es fuerte. Y yo me acuerdo que yo estoy brother, en malos caminos, pero una cosa malísima. Y estaba la desbandada, como digo yo. Estaba la desbandada. Y yo me acuerdo que en mi casa, en ese momento vivía con mis padres. Vivía ocasionalmente porque convivía. Y estoy en casa de mis padres y me acuerdo que pasaron dos sucesos. Uno fue que mi mamá me encontró marihuana en la gaveta de mi cuarto. En la casa de ellos. En la casa de ellos. Y me acuerdo que yo ahí estaba trabajando con la marihuana. Y me acuerdo que mi mamá me miró y me dice, Diani, ¿sabe? Como que, ¿por qué? Ella no me regañó, ella nada más me dijo, ¿por qué? Brother, y ese por qué fue tan fuerte que a mí me dio algo por dentro que me hizo cambiar el pensamiento automático de decir, no voy a hacerlo más. Es como que volviste Sí. Tus sentidos volvieron y como que te miraste, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Pero no fue Como suficiente porque habían otras cosas que todavía estaban ahí presentes mal. Y me acuerdo que un día llegué como a las 4 de la mañana a la casa. Mírate esto, qué locura, Denar. A ver, Te voy a contar estos dos sucesos rápidos. dale. Llego del jangueo. En Puerto Rico, que ya se janguea como Jangueo, loco. que la fiesta y Llego como a las 4 de la mañana y me acuesto a dormir. En ese momento, mi hermana vivía en la casa también. Y, mano, un sueño profundo. Y me levanta el sonido de una patrulla en mi casa, de mi papá levantándose. Todo el mundo se levantó a la vez. Y cuando nos levantamos, habían entrado a mi casa. Se habían llevado el carro de mi mamá. Entraron a la casa, abrieron la nevera, tomaron jugo, comieron. Y todos durmiendo en la casa. Todos durmiendo en la casa, mi hermana en su cuarto, yo en mi cuarto, mis padres. Hicieron algo con el carro. Estoy hablando que eso fue de 4:30, 5 de la mañana a, qué sé yo, a 9 de la mañana. Hicieron algo, el carro amaneció en la avenida Trujillo Alto, tiroteado, volqueado. El carro desbaratado. Las personas se fueron y se salieron. Y nosotros decíamos, Dios Y mío. ustedes no se dieron ni cuenta, o sea, ni alcanzaron a reportar el carro robado, nada. O sea, pasó todo ese... Nosotros nos despertamos porque la policía, por la tablilla del carro, vino a la casa. ¿Dónde está? Y mi mamá pensaba de que había pasado algo conmigo, porque ella no sabía que yo había llegado a las 4 y pico de la mañana. Y yo dije, wow, esa protección. Esa gente hubiese entrado, hubiesen violado a mi hermana, me hubiesen cogido a mí, whatever. Tantas posibilidades negativas y todo por un ambiente que posiblemente atrae todas estas cosas. No por mis padres ni mi madre, no por mi hermana, sino porque, y ahora te cuento con eso, esto otro. Mi mamá y mi papá sentían hace tiempo algo raro en la casa. Y ese algo raro era la densidad, no era ni tan siquiera, vamos a poner yo, pero era cuando hay algo malo. Un ambiente pesado. Sí. Uno siente un ambiente pesado. Y estoy un día durmiendo en mi cuarto y, brother, lo recuerdo como ahora mismo, y me despierto. Mi mamá todas las mañanas se iba como a las 8:30 para el trabajo. Mi papá también salía, todo el mundo salía, mi hermana en la escuela, y yo siempre me quedaba solo en la casa. Y ese día estoy en la cama y me acuerdo que me despierto un sonido.
y el sonido era como algo, zzz, era algo así. Y, brother, me despierto el sonido, yo estoy despierto. Y de repente yo me voy a levantar y no me puedo levantar. Y ese sonido seguía creciendo. Zzz, y yo quería levantarme y no podía levantarme. Yo sentía que me estaban haciendo así contra la cama. ¿Sabes? Me estaban aprisionando. Afirmando. Y empezó a gritar, mami, mami. Empezó a gritar porque yo sabía que mami posiblemente estaba ahí en la casa. Brother, no hago yo simplemente hacer así. Eso se fue, ese sonido fue zzz, y se fue yendo. Y yo me puedo levantar de la cama. Inmediatamente yo me levanto de la cama. Así, me despego de la almohada, acabo así. Mi mamá llamándome al celular. Y yo, mami, ¿dónde tú estás? No, ya yo me fui de la casa. ¿Qué pasó? Y yo, ¿cómo que qué pasó? Dice, no sé, siento que pasó algo. Y le digo, mami, pasó esto, esto y esto. Y me dijo, Dani, yo llevo meses orando porque yo siento algo en la casa tan y tan y tan y tan pesado. Y posiblemente, y yo sentí en estos momentos llamarte porque algo me dijo que te llamara. Y desde ese momento yo dije, y estuve mucho más claro en que ese otro campo, esas otras sensaciones, esa otra cosa existe. Y yo creo que, no quiero decir que es eso, pero yo creo que a veces pasan muchas cosas en nuestra sociedad. Ah, pero es que esa persona era tan buena gente y hizo esto. Y a veces no sabemos que hay gente que son o hacen algo, pero no recuerdo, no sé qué me impulsó a hacer esto, no. Hay tantas cosas negativas en este campo que, brother, te llevan a otro punto. ¿Qué empecé a hacer? Y yo creo que fue algo que ni tan siquiera le dije a mami, quiero ir a un psicólogo para ver si es algo, no. Me acuerdo que era tanta la sed, brother, que me acuerdo que me recomendaron un amigo el libro de Rick Warren, que se llamaba Una vida con propósito. Porque yo tenía tanto y tanta confusión en mi vida, tantos por qué existenciales, personales, mis dones, mi propósito en la tierra, que ese libro, me acuerdo que me iba todas las tardes, mano, solo. Fue una etapa para mí de estar solo. Estuve un año solo. Cuando te digo solo es que dejé muchas amistades. Yo me desaparecí porque y entendí de que era el momento en que si yo no hacía algo por mí a ese nivel, yo no estuviese posiblemente aquí sentado. En ese momento ya había dejado la batería, no existía la batería, estaba ahí guardada en la casa. Y me acuerdo que un día voy a una iglesia porque me llamaron las personas de Nota. Ok, Nota. Para que tocara el cajón con ellos en una de las canciones. Y me acuerdo que voy y estoy en la iglesia, me monté en mi carro y me fui. Y luego me escribe una muchacha, como que me encantó, qué vibra, qué buena. Y me acuerdo que me dice, ¿tienes un tiempo? Me gustaría que vieses qué es lo que hace mi hermano. Y su hermano tenía un show que se llamaba Me Flocharon. Me flocharon como de flochar el baño, pero era Me Flocharon. Me flocharon. Y tenía que ver con cuando te flochean, cuando te rechazan en la vida, no tanto una pareja, sino circunstancias de la vida. Y esta persona tenía un show musical, un stand-up comedy musical. ¿Era cristiano o no? Era cristiano. Ya, ok. Se llama Jonathan Ocasio. Ok. Me acuerdo que voy a ver este show, este espectáculo, en una cancha de toda alta, algo así, que él estaba impactando a unos estudiantes. Brother, cuando yo veo ese show, yo dije, yo tengo que tocar aquí. Lo que yo percibí es de lo que ellos estaban haciendo fue tan y tan y tan impactante que yo dije, yo tengo que tocar aquí. Y tú sabes cómo soy yo. Automáticamente fui ahí y me acuerdo que me dieron la oportunidad. Empecé a tocar y empezar a ver
empecé a tocar constantemente porque él tenía un contrato con la Alianza para un Puerto Rico sin Droga, una organización sin fines de lucro que ayuda a diferentes personas o a diferentes instituciones. Y él tenía un contrato para tocar en todas las escuelas públicas del país. Alrededor de 300 y pico de escuelas hicimos yo tocando. Wow. Ese fue la cara bonita de la moneda. Esa fue la oración contestada. Ese fue el camino que tuve que andar para entender muchas cosas, tanto musicalmente como espiritual y personal. ¿Por qué? Porque yo no sabía que eso que Dios me trajo en ese momento, con Jonathan y con su equipo, con su familia, iba a ser para mí un camino que posiblemente no era lo que yo tenía pensado, pero un camino que me iba a llevar a unas áreas y a unas cosas que hoy en día yo a veces ni me las explico. Empiezo a tocar ahí, empiezo a tocar. Y me acuerdo que la persona encargada de ese show tenía que irse para Texas a vivir. Y me dice, Diani, tú que eres cubano, ¿por qué tú no te quedas con este show y ayudas aquí como el producción y como el management? Y yo en mi vida yo decía, bueno, no sé, yo no sé cómo hacerlo, pero si tú me enseñas. Y, mano, empecé ahí a hacer eso y empezó a crecer para mí otro campo que no sabía que tenía en don. Y era el crear, el decir, tengo esta idea, ¿cómo podemos llevarlo esto y hacerlo para atraer personas? Me acuerdo que me sentaba en los eventos y decía, ¿qué estará pasando allá atrás? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? ¿Cuál será el backstage? ¿Cuál será el backstage? Ah. ¿Qué estará pasando allá atrás? Y, mano, empecé a tocar puertas, Dios me empezó a abrir camino y me junté con personas que me llevaron a ese punto también. Ahora viene esto. A ver. Estoy en otra etapa de mi vida, estoy experimentando otros caminos y me encuentro que me siento bien, estoy afilado, como digo yo, y de repente empiezo a encontrar ciertas cosas que no me cuajaban dentro del mundo cristiano. De cómo debería comportarse un cristiano en estas situaciones de negocios, eventos y cosas así, ¿no? Empiezo a entrar mucho, sigo trabajando en cosas seculares, pero empiezo a entrar en el mundo cristiano a colaborar y trabajar en eventos grandes de artistas grandes, cristianos, no los quiero mencionar, y empiezo a ver cosas que para mí no eran como que no me cuadraban. Y fue tanto así que dije, no quiero saber de este campo, voy a seguir en lo secular. Pero no seguir en lo secular con la situación o lo que fue antes de lo que te estaba contando anterior. Esto era ya otra mentalidad. Como un negocio. Esto es un trabajo. Un trabajo. Ya yo sabía lo que era la leche y la magnesia. Yo sabía lo que era negro y lo que era blanco. Yo eso lo tenía claro. Y empiezo, pero me alejé de la iglesia y me alejé de este ámbito. Lo cerré por completo, lo cerré. Dije, yo no quiero saber de esto, porque o estoy con el César o estoy con Dios. Así de simple. ¿Blanco o negro? Y elegiste el César, me voy con el César. Me voy con el César. Tenía más tranquilidad y para mí era como que algo más transparente y real irme con el César que quedarme en algo que era turbio, aunque era de Dios. Es que es increíble eso que tú dices, porque, o sea, que elegiste, yo ya sé que aquí va a ser aquí, y ya sé que esto va a ser de esa forma. Ajá. Pero con los cristianos te decían una cosa y después aparecía esto, y después aparecía esto otro, ¿no? Y al final nunca sabías cómo iba a ser. O sea, No. que increíble que al final la gente secular, digamos, que de un mejor testimonio que la gente cristiana. Eso me sorprendía. Y eso, en cierto aspecto, decía, yo prefiero tranquilidad y transparencia en el ser humano como es, porque no me gustaban los velos.
yo soy ahora. No, papo, a mí. Y eso es algo que a mí me ha impactado tanto que al día de hoy hasta yo mismo lo reflejo. Yo no puedo ser una persona 2 caras, 3 caras. Yo soy como soy, donde sea. Punto. Y ahí te pusiste entonces a hacer todo esto secular y todo. Mano, entro a raíz de este show que te estaba hablando de Me Ajá. Forcharon, veo estas otras cualidades y digo, y empiezo a experimentar hacer eventos Ujú. y seculares en Puerto Rico. Y empiezo a trabajar con marcas, empiezo a trabajar con marcas de alcohol, ¿saben? Auspiciadores, eventos de rock, jazz, salsa y comedia, mucha comedia. Y ese camino me llevó a lo que hoy en día realizo como negocio, como persona. Y me ha enseñado muchísimo, muchísimo en tantos aspectos que siento que hoy a mis 38 años he podido hacer balance y he podido hacer paz con tantas cosas dentro de mí y tantas cosas fuera de mí que hoy en día entiendo el propósito que Dios ha tenido desde allá hasta acá, pero drásticamente. Yo puedo tener el mirar para atrás y decir, por esto Dios hizo y permitió todas estas cosas, hasta Hasta. que llegué Que es la un día última de visita, parte. la Que es última parte. porque ya la última parte tenemos que cerrar y queremos escuchar la última Llegué a parte. Forest City y me sorprendí cuando llegué a Forest City porque cuando llegué me dijeron, brother, tienes que ir a esta iglesia porque esta iglesia adventista, mano, es otra cosa. Y vine a visitar y, brother, así me fue. Me sorprendí que cuando entré había muchas personas que conocía desde Puerto Rico que estaban acá y me sentí en casa. Me acuerdo que en esa primera vez, porque es que yo no sé por qué razón, le digo a Denel, mira, Yo me acuerdo de esa primera vez, nos conocimos. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo de ti, que tú llegaste y miraste todo lo que teníamos, las Todo. luces. Dijiste, es que aquí podemos hacer muchas cosas. Yo siempre me acuerdo, es que aquí, y no puedo creer que ustedes tengan todo esto. Me acuerdo que y yo estaba dije, sorprendido que una iglesia adventista tuviese todo Y yo esto. Y la decía, estructura ajá. que tiene Forest City en todo, tú ¿sabes? Cómo se... Y mira, yo toco batería, quiero tocar, pero ahí todavía no estaba preparado. No, tú después desapareciste. Desaparecí como un año. Llegó él y yo dije, bien, llegó alguien que toca, Pasó la pandemia. que nos va a ayudar aquí todo. Y ya ni desapareció y no lo vi más. Sí. Hasta un día que sentí en mi corazón y te escribí, creo que por Instagram. Sí. Te dije, Denel, brother, Y me mandaste, quiero tocar. Y yo te dije, mándame un video. Y te mandé un Y me video. mandaste un video tocando en una iglesia, en la iglesia Era el central. momento. Y ahí dije, bueno, Y Dios sabe por qué era el momento. Era el momento de empezar. Y llevaba años, Denel, sin tocar batería. Años. Te estoy hablando de años. Y algo dentro de mí me dijo, go. Y esa sensibilidad, yo la sé identificar. Esa sensibilidad de decir, Dios, ok, lo sentí, sí, ok, voy por ahí. Porque antes le decía a esa sensación, a esa voz, a ese espíritu, como lo queramos decir, me resistía y ponía siempre... Y ya casi a los 40 años ya tú sabes identificar, después de coger tanto palo, tú sabes ya cuál es esa vocecita que te dice, go, por eso bueno. Brother, y vine acá y empecé a adorar, que hacía años que no adoraba. Es tan lindo porque he visto muchas formas de adorar. He visto la forma de adorar muy personal mía, que es a través de lo que Dios me dio como don, que ese don me llevó a tantas cosas buenas y no tan buenas, pero a la vez siempre se convirtieron en buenas al final, aunque pasé algo raro en el camino. Y volver otra vez a adorar con una segunda oportunidad de vida, de familia, de persona, de carácter, de decir, es momento de que vuelvas otra vez a retomar las cosas como son. Cuide tu entorno, tu casa, tu familia, tu espíritu, tu alma. Y yo creo que la mejor manera que eso se hace es adorando, brother. Y ese adorar me ha dado un piso estable. Me ha dado unas sensaciones diferentes, me ha
me ha dado una tranquilidad que nunca en mi vida había sentido, porque ya estaba preparado para decir, aquí voy de nuevo. Y, brother, ¿Y tu relación con Dios ahora? totalmente diferente, Dana. Fue algo que dije, es momento, yo lo sentí, es ahora. Tú siempre, cuando después te fuiste al mundo secular, cuando volviste y todo, siempre tuviste como un resentimiento con aquellos que no te dejaron tocar cuando tú eras niño. ¿Te quedó eso algo ahí en un momento o eso ya quedó? En el mismo proceso y camino lo entendí. Entendí muchas cosas en ese momento de madurez ya un poco más adulto, en, en que posiblemente no sabían lo que estaban haciendo y posiblemente me encuentre con algunos ahora después de grande y me digan sorry porque posiblemente en ese momento estuve mal. No entendía muchas cosas. Dios sabe lo que hace con cada cual. Y no tengo ningún tipo de resentimiento ni con ellos, ni con la iglesia. Ese año que yo me desaparecí, todavía mi resentimiento con la iglesia era fuerte. Dios tenía que hacer otras cosas más. Por eso cuando yo sentí, dije, es momento. Es porque ya había entendido. Y no estoy hablando de algo emocional, espiritual que cambió en mí. Es porque lo entendí. Yo creo que sí, lo espiritual y emocional, súper. Pero eso tiene que tener un entendimiento para tú tener claridad y decir, ok, ahora sí. Y brother, así fue que seguí. Y yo creo que eso mismo, esa adoración, esto que estoy experimentando hoy en día, me está abriendo camino para otras cosas que posiblemente las pueda sentir o las pueda ver así, pero estoy seguro de que voy en buen camino. Estoy caminando, 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 caminando y simplemente disfrutando el journey. No pensando de que, ¿qué hay allá atrás? ¿O qué me puedo encontrar allá atrás? No, simplemente voy confiado caminando. Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque sé que si Dios me ha sacado de todos los revoluciones de mi vida y de todas las cosas oscuras, todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, las oportunidades que me ha dado Dios y las personas que han estado al lado mío, que han visto mi carácter, que Diani, que tú eres un caballo cerrero, loco. ¿Cuándo tú vas a aprender? Esa paciencia, ese amor. Tengo amistades que se han convertido en familia. Personas que yo llamo hoy en día y me dicen, Diani, de verdad que, brother, el cambio ha sido absoluto. Yo le digo, ¿sabes qué, brother? Ese ha sido Dios. Dios me dio una segunda oportunidad. Mi primera familia no pude. Vino un divorcio, una lejanía, mi hija. Hay tantas cosas que la vida te da y Dios una segunda oportunidad. Y si, brother, tú no la sabes capturar y ver qué es lo importante en la vida, brother, se te va a ir el tren y luego lo vas a lamentar tanto, tanto, tanto. Y yo dije, voy a ser inteligente y no voy a dejar que se me vaya el tren nuevamente. Y aunque la tomé consciente y me arraigué a decir, voy a echar para adelante todo mi ser, mi familia, con mi nueva familia, todo, no te creas. A veces vuelven esos pensamientos de tu viejo hombre. Y te dice, papito, ¿cómo estás? Te dice, ¿qué pasó, loco? ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué? Yo le digo, yo sé que estamos Sí. corto de tiempo, pero quiero decir esto rápido, Sí, Dena, sí, rápido. dale. La vida es un ciclo, y esto lo vi de un pastor moreno, T.D. Jakes, una predicación de T.D. Jakes, que decía que él tuvo que cambiar el ciclo de su vida. La vida es un ciclo. Y decía que cuando él nació, historia rápida, que cuando él era un niño, él quería ser como su hermano. Él quería estar en la esquina donde estaba su hermano. Su hermano estaba vendiendo droga. Y dice que su mamá lo acogió y lo empezó a llevar a obras de teatro, ballet, diferentes cosas que eran algo totalmente distinto a lo que él estaba acostumbrado en vida en vivir. Y dice que su mamá, gracias a guiada por Dios, rompió el ciclo de él como persona en decir que ya yo no quiero ser o no quiero llegar a este punto de estar en la esquina, sino que había otro propósito para él. Y así pasa. Antes, esa otra zona negra, gris, me podía atacar con diferentes cosas que yo sabía que yo iba a sucumbir. Cuando yo decidí no hacerlo más y cogí esa fortaleza para no caer otra vez,
brother, ya por ahí no me podía coger. Y yo iba fortaleciendo cada zona a su debido tiempo para romper el ciclo, tanto para mí como para mi futuro, mi generación, mi familia, mi hija, mis amistades, mi entorno. Y he tenido que ser fuerte. Y yo me hago más fuerte cada día. Y aunque tenga cositas que te dicen, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tú dices, papá, por ahí no me vas a coger. Por ahí tampoco me vas a coger. ¿Por qué? Porque he tenido que aprender a depender y confiar y fortalecerme y decir, yo sé cuáles son las consecuencias de que si yo hago esto, pierdo todo nuevamente. Lo que tanto me ha costado construir, lo voy a perder por una pequeña sensación, por un berrinche, por una mala actitud, no vale la pena. Como decíamos en el principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas, todo. No ciertas cosas, todo. Antes de cerrar en este día, Diani, ¿por qué no nos sentamos ahí un poquito y cerramos el programa tocando la batería, haciendo algo? Porque yo para mí los bateristas son pulpo, porque tienen que tener la mente dividida como en 6, 8 lados, de diferentes ritmos, tienen que tener como 8 brazos. Dice que los que son bateristas pueden ser pilotos de helicóptero, imagínate. ¿Por qué? Porque tenemos dividido el ritmo en cuatro formas. Los 2 pies y las 2 manos. Bueno, yo me voy a sentar acá, a ver, y explica entonces. Bueno, aquí esto es un snare, esto es un Aquí tenemos una mini batería. Esto es una mini batería y está compuesta por un cajón español que está aquí abajo. Y esto lo puse aquí, obviamente para utilizarlo como bombo. Esto suena como... Entonces, el pie derecho sería el bombo. Este es el pie derecho. Que estaría ahí. Es como si estuviese haciendo esto. Y esto, obviamente el snare, hi-hat, no tenemos los toms. Y los platillos también de arriba. No tenemos los platillos. Así que esto sería como una sección acústica. Ajá. Así que, Denan, no sé si tú me quieras ayudar con el tiempo para hacer algo. Dame el tiempo. Entonces. Sería 1, 2, 3, 4. Y ahí le metemos el snare. Eso, ya el sábado va a tocar batería, entonces Sí, tú tocas todo y yo hago Yo ahí canto. No puedo cantar. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí junto a nosotros en este programa Backstage. Conocimos la vida de Diani de la Vega. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa, aquí en su programa Backstage. Compártalo en las redes. Hemos querido que ustedes vean lo que no se ve, lo que está backstage, en el backstage de la vida. Hemos aprendido muchas cosas importantes hoy día, pero creo que una de las cosas más importantes es que lo que decimos tiene un impacto que a veces no podemos medir en las personas, sea para bien o sea para mal. Y es por eso que a veces, aunque pensemos que tenemos la razón, que estamos en lo correcto, las formas que tenemos de decir las cosas nos muestran si tenemos el amor de Jesús o no. Por eso en nuestra vida siempre vamos a demostrar si estamos con Jesús por la forma y el amor que decimos las cosas. Hoy conocimos la historia de Diani. Y Diani, es un placer tenerte con nosotros. Es una bendición que seas parte de nuestro ministerio de oración. Y gracias por acompañarnos. ¿Terminamos tocando? Dale. 1, 2, 3. ¡Ah!